Bueno, como lo prometido es deuda, seguro que más de uno estaba echando ya de menos esta musiquita y bueno, dijimos que volveríamos y hemos vuelto. Hemos pasado todo este tiempo acostumbrándonos a esta imagen, pero aprovechando que no hay nadie cerca, pues retiro la mascarilla. Acordaos que solo hay que hacerlo cuando estamos solos, ¿no? Pero bueno, dijimos que volveríamos y hemos vuelto. Queremos daros las gracias en primer lugar, otra vez, ¿no? Terminamos la otra temporada dando las gracias y queremos daros las gracias también a todos los que habéis estado escribiendo y habéis ido diciendo, oye, ¿qué? ¿Vais a volver o no vais a volver? Y dijimos que sí y hemos vuelto. Porque es fundamental que sea la palabra de Dios la que nos ayude a vivir nuestro día a día. Así fue cuando empezó toda esta locura de la pandemia y bueno, y seguiremos, ya que la pandemia ha ido evolucionando de diferentes formas en los distintos países a donde ha ido llegando estos vídeos. Así que bueno, retomamos la segunda temporada e iremos recorriendo todos los días, pues bueno, un pequeño comentario a la luz de la palabra de Dios que el Señor nos vaya regalando cada día. Así que bueno, ¿empezamos? Bueno, pues empezamos esta segunda temporada, adentro el vídeo de hoy. Día 143 de nuestro diario de... bueno, ya no sabemos ni cómo llamarlo, simplemente día 143, o si lo preferís, día 1 de esta segunda temporada. Y hoy el título lo decía, mírame, y hemos empezado con un icono de la cruz, que es una imagen de un árbol que es una cruz, o de una cruz que es un árbol, y es que hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Y el Evangelio nos va a hablar precisamente de algo que bueno, es verdad que ya después de 143 días, yo recuerdo que en algún momento nos ha salido este Evangelio o algo similar y pues no está de más pues que empecemos, y es curioso, o más bien decir providencial, que empezamos esta segunda temporada hablando de la cruz. Pues vamos a escucharlo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Bien, dejamos el Evangelio a un lado y, como decíamos, empezamos con la cruz. Y es que la verdad es que la cruz nos ha acompañado durante todo este tiempo, ¿no? Hemos hablado y hablábamos los primeros días de que toda esta situación de pandemia en la que todavía nos encontramos, ¿no? O bien porque estamos ya en la segunda oleada, o bien porque, bueno, todavía estáis algunos saliendo de la primera. Toda esta situación de esta pandemia nos ha hecho pues vivir en nuestra propia carne lo que le pasó a Moisés en el desierto. Habla y hace alusión el Señor, ¿no? Dice, lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Recordáis que los hebreos iban por el desierto quejándose en todo momento, ¿no? Que porque hemos salido, que teníamos que haber vuelto, y todo está estupendo hasta que empieza a aparecer la precariedad. Ahora no tenemos agua, ahora no tenemos carne, y el pueblo se quejaba y se quejaba permanentemente. Y Dios les envía estas serpientes que los pican, y todo el que miraba esta serpiente que se levantó de bronce, que Moisés la levantó porque el Señor se lo dijo, dice, levántala y todo el que la mire se salvará. Y Cristo toma esta imagen, porque digamos que son pequeños como figuras de lo que será Cristo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de pequeñas profecías, ¿no? de este Mesías que vendrá. Y una de las imágenes es esta serpiente de bronce. Es Cristo el que será elevado para que todo el que lo mire y crea en él tenga vida eterna. Hoy es el día de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, y entonces lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí, creo recordar que en el diario cuando era Viernes Santo, que hablábamos de la cruz, hablábamos de la exaltación de la cruz. O sea, no es que exaltemos el sufrimiento en sí, sino el sufrimiento que es salvación. Porque la cruz está presente, lo queramos o no, hace parte de la vida. Es cierto que podemos llegar a engañarnos y a creernos todos poderosos hasta que nos pasan cosas como estas, ¿no? Viene una pandemia, una situación, y nos damos cuenta que tenemos muy poca tolerancia a la frustración, al sufrimiento, que somos incapaces de sufrir, que no tenemos capacidad ninguna de sufrimiento, que nos creemos muchísimo hasta que la misma realidad nos tira por el suelo.
Eso fue lo que le pasó a los hebreos en el desierto. Ellos se creían más inteligentes que Moisés, más inteligentes que Dios, y hombre, pues ellos harían una ruta mucho más corta o harían las cosas de otra forma, pues igual que cada uno de nosotros. Si hace un año, ¿no? Hace un año, ¿os acordáis dónde estábamos hace un año? Jamás se nos pensaría que nos íbamos a encontrar pues en estas, ¿no? Con mascarillas, con distancias, con toda la locura de confinamiento, de haber estado encerrados en casa, sin poder ir a las iglesias. Y bueno, gracias a toda esta locura, pues una de las muchas cosas fue este diario, ¿no? Pero si hace un año nos hubieran dicho que íbamos a pasar por todo este camino, no nos lo hubiéramos creído ni locos, ¿no? Tengo que reconocer, y lo confieso, ¿no? que cada vez que celebro la Eucaristía y la iglesia pues, está llena en la medida que los aforos lo permiten, y tú ves a toda la gente con mascarilla, yo lo miraba y yo decía, digo, nos hubieran dicho esto hace un año y no nos lo hubiéramos creído. Pero el Señor nos ha abajado, nos ha hecho descubrir una vez más que no somos dioses. Y es verdad que el Señor lo hace a nivel de humanidad, a través de esta pandemia, ¿no? Que no somos todopoderosos, pero también lo experimentamos a través de nuestra vida. Hoy que hacemos o que celebramos la exaltación de la Santa Cruz, es necesario que hoy miremos nuestra vida y nuestra cruz, porque hay una cruz que nos acompaña. Es verdad que hay una cruz que compartimos todos, ¿no? El sufrimiento, la precariedad de la salud, de no saber qué pasa, de no saber qué va a pasar, que si la vacuna, que si la no vacuna, que si... Bueno, en fin, toda esta incertidumbre en la que vivimos y en la que llevamos ya casi 6 meses, ¿no? O por ahí, sacar vosotros la cuenta. Pero independientemente de esto, hay una cruz que cada uno de nosotros lleva. Y es una cruz en la que tenemos 2 soluciones. O que nos aplaste y nos condene y nos haga sufrir y nos haga renegar de Dios, o que la miremos y veamos a Cristo ahí y sea nuestra salvación. Por eso Nicodemo, hoy el Señor, a través de él, nos podemos poner cada uno de nosotros en el lugar de Nicodemo y que el Señor nos diga esto, ¿no? O sea, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y el Hijo del Hombre tiene que hacerse presente en la cruz de cada uno de nosotros, ¿no? Si echáramos para atrás, ¿no?, nuestra vida, y dijeran, nos dieran la posibilidad, ¿no? Dios nos diera la posibilidad y nos dijera, ¿qué quitarías de tu vida? ¿No? ¿Qué parte, qué persona, qué hecho, qué situación, qué circunstancia quitarías de tu vida? Pues tendríamos que tener mucho cuidado porque quizá quitaríamos pues, la cruz que el Señor nos ha regalado, ¿no? Es verdad que dentro de todos los sufrimientos con los que cada uno de nosotros carga en su vida, ¿no?, detrás de cada uno hay miles de historias, ¿no? Historias, y todas tienen un elemento, algo que nos ha hecho sufrir. Pero sobre todo, es importante descubrir cuál es de todos esos sufrimientos el que nos ha llevado a Cristo. Porque es cierto que ningún hebreo hubiera mirado la serpiente en el desierto si no hubiera sido mordido por una serpiente chiquitita que Dios había enviado. Hay cosas que Dios nos envía, hay cosas que Dios permite y hay cosas que causamos nosotros. El sufrimiento por mis pecados hacen sufrir al otro, ¿no?, al que esté al lado, ¿no? Que todos somos muy buenos hasta que empezamos a vivir unos con otros, ¿no? Y ahí descubrimos que mis pecados hacen sufrir a los demás también. Pero es necesario que hoy miremos cuál es la cruz que el Señor nos ha regalado, ¿no? Puede ser por nuestra familia, por las circunstancias en las que hemos crecido, las cosas que nos han pasado, ¿no? Muchas veces nos acompaña toda la vida. No sé, entrar vosotros a mirar hacia dentro, pero sobre todo una cosa, hacer esta mirada desde el punto de vista de la historia de salvación. Porque lo mismo que Dios con el pueblo va haciendo una historia de salvación, solo que ellos no tienen paciencia ninguna y quieren las cosas claras ya y quieren saberlo todo ya, Dios, digamos, como que embota esa inteligencia a través de la cruz. Dice que esta cruz, ¿no?, es el signo del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Esa cruz que cada uno de nosotros quisiéramos quitar, ¿no?, ese hijo que te desvela, ese padre que nunca aceptaste, esa madre que fue como fue, ¿no?, la pobreza en la que viviste, que fuiste el mayor, que fuiste el pequeño, que no te quisieron, en fin, miles de cosas, ¿no?, ha sido el instrumento con el que Dios nos ha traído hacia Él y nos ha hecho mirarle y descubrir una cosa. ¿Mirarle para qué? Porque, bueno, ahí viene la segunda parte. Hemos titulado hoy este programa o este diario, Mírame. Mírame, y decía la canción del principio, que la podéis buscar, ¿no?, que decía, mírame a mí. O sea, de todas las cosas que tienes en la vida, ¿a quién le pides que te salve? ¿A la ciencia, al dinero, a tu salud, a tu poder, a tu ser bueno, a tu cumplir todas las cosas? Mírame a mí, nos dice hoy el Señor. Mírame a mí y verás que soy el único que te quiere, ¿no? Y lo mismo que la serpiente hizo a los hebreos mirar
primero, descubrir que no son todopoderosos y segundo, que necesitan un Salvador, el Señor también nos ha regalado una cruz personal que nos ha hecho descubrir el amor de Dios. Sobre todo el amor en mitad del sufrimiento. Por eso no exaltamos el sufrimiento, sino que descubrimos que el sufrimiento nos ha llevado a encontrarnos con el amor de Dios. Claro que Dios tiene miles de formas de revelarse a la vida de una persona, pero la cruz está ahí. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no muera. Es cierto que la cruz está presente también para el que no es creyente, ¿no? O sea, cuando el Señor dice, el que quiera servirme y quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero es que el que no quiera seguirme, que tome su cruz y haga lo que pueda, ¿no? Y todo el mundo tiene una cruz. Pero no todo el mundo ha descubierto en esa cruz el signo del amor con el que el Señor me ha llamado, me ama profundamente y no me juzga, que es con lo que yo quiero terminar. Dice, el que cree en Él, no, Dios no será juzgado, porque Dios no ha enviado a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. La cruz es instrumento de salvación. No solamente es el signo de los cristianos, no solamente es el instrumento en el que Dios nos ha mostrado su amor, porque si quitamos a Cristo de la cruz se convierte simplemente en un sistema de ejecución romano, que no vamos a entrar en detalles porque telita lo que significaba morir crucificado. Pues lo mismo en nuestra vida, si quitamos a Cristo, o esta situación, quitamos a Cristo de toda esta situación de pandemia, y esto es una locura, esto es para volverse locos. Por eso hoy necesitamos en esta fiesta de la exaltación de la cruz, que el Señor se haga presente en la cruz que estamos viviendo, como humanidad, pero también la cruz de cada uno de nosotros. Pues que el Señor nos lo conceda así. Mírame, nos dice hoy el Señor. Y que hoy, pues bueno, que tenemos un montón de serpientes que nos rodean, como los hebreos, que nos pinchan, que nos hacen no entender muchas cosas. Pues bueno, hoy empezamos esta segunda temporada pues mirando a Cristo, que es el que le da sentido y que hace que la cruz no sea un instrumento, ¿no? Ese acontecimiento no sea de muerte, sino que nos lleva a la vida y que podamos resucitar con Él. Y sobre todo, y avanzo un poquito el día de mañana, porque al pie de la cruz está su madre. ¿Que por qué lo digo? Pues mañana lo sabréis. Hasta mañana y vaya usted con Dios.